En nuestra lista de 9 principios de la nomenclatura zoológica, el tercer principio a tener en cuenta es el principio de publicación. Para que algo esté publicado en los términos del Código Internacional, no alcanza con que se haya producido un objeto, llámese revista, un folleto, un libro, en una imprenta, sino que debe cumplir con todos los requisitos del artículo 8, que tiene 7 incisos, y no estar excluido por el artículo 9, que tiene 12 incisos. Un nombre o un acto nomenclatural que no esté publicado con todos los requisitos del artículo 8 o que esté excluido por el artículo 9, no está publicado, no existe para la nomenclatura zoológica. Si falla alguno de esos requisitos, el nombre o el acto puede considerarse publicado, pero por el autor y en la fecha en que alguien complete las condiciones faltantes. Cuando un nombre o acto nomenclatural aparece en una revista periódica con revisión por pares, publicada por una editorial de prestigio, que figura en los índices internacionales, probablemente cumpla con todos los requisitos del código, por la responsabilidad que les cabe al editor, al comité de evaluación, que en general hacen cumplir lo que pueda faltar en el manuscrito, aunque a veces se ve cada cosa que sorprende. En general, esas revistas garantizan que nuestra publicación va a ser considerada publicada, disponible, y sus actos nomenclaturales van a estar reconocidos internacionalmente. Si recordamos el tamiz nomenclatural, es decir, el orden de control que tenemos que hacer cada vez que queramos discutir alguna cuestión de nomenclatura, recordemos que la primera condición para una obra escrita referida a los animales es que esté publicada. Esto está contenido en el capítulo 3 del Código Internacional, Criterios de Publicación. El artículo 7 dice que las disposiciones de este capítulo, los criterios de publicación, se aplican no solamente a los nuevos nombres científicos, sino también a cualquier acto nomenclatural o información que pueda afectar a la nomenclatura. A veces se minimiza la importancia que puede tener, por ejemplo, hacer una aclaración sobre la localidad tipo de una especie o clarificar alguna cuestión que pueda afectar la ortografía de un nombre. Esos son actos nomenclaturales o es información que puede afectar a la nomenclatura. Para que tenga validez, tiene que estar publicado. Por ejemplo, esto es un trabajo publicado. Es una sola página. En él lo que se hace es sustituir un nombre. Los autores de esta nota explican las razones por las cuales consideran que Kenturoides de Browning de 1940 no es válido y proponen un nombre para reemplazarlo. Dice nomen novum, esto es una declaración de la intención consciente de ellos de hacer este reemplazo. La especie tipo le dan una nueva combinación. Están las referencias bibliográficas. Es una revista de circulación amplia, de modo que este trabajo está publicado. El código no se refiere a la extensión ni a la calidad del trabajo. Estamos viendo las condiciones para considerarlo publicado o no. Las condiciones de publicación fueron modificadas en 2012. Rige la cuarta edición del código, que se puso en vigencia en el año 2000. En 2012 se resuelve modificar, entre otros, el artículo 8 y el artículo 9. Fundamentalmente porque el avance de Internet, de nubes donde se puede subir la información, hay otras formas de almacenar y difundir información científica y, bueno, el código se adaptó a esto. Esta modificación de los artículos 8, 9, 10, 21 y 78 del Código Internacional rigen desde el año 2012. Por eso cuando
vamos a Internet a consultar el código, nos vamos a encontrar en algunos artículos o en algunos incisos con esta presentación, con esta imagen. Primero, el inciso tachado con una línea que corresponde al texto anterior. Y debajo, el nuevo texto para ese inciso. ¿Por qué esto es así? Porque por ahora, la edición en papel es la del año 2000 y ya no coincide con el texto real del código. Tenemos que tener en cuenta, frente a alguna dificultad, alguna discusión, consultar el nuevo texto que rige desde 2012 y no aferrarnos al texto original del año 2000 que fue modificado. El artículo 8, con la modificación de 2012, plantea qué es un trabajo publicado, qué cosa constituye un trabajo publicado. Y dice que está publicado si cumple con todos los requisitos de este artículo y no está excluido por el artículo 9. Los criterios son: tiene que haber sido producido con el fin de servir de registro científico público y permanente. Se debe poder obtener, cuando aparece por primera vez, gratis o por compra. Y debe haberse producido en una edición que contenga copias obtenibles simultáneamente por un método que asegure dos cosas: numerosas copias idénticas y duraderas, y ahí remite al artículo 8.4, o copias electrónicas ampliamente accesibles con contenido y diseño fijos, un layout que no se pueda modificar. Llamo la atención sobre la conjunción o. En lógica, en español y en otros idiomas, o incluye a y. Hay una costumbre que está costando mucho erradicar, que es poner y barra o, como si fuera necesario, criticada por los manuales de estilo de redacción en español. Es una copia de la mala costumbre norteamericana de poner and, or, que a su vez es una forma de expresión criticada por los manuales de redacción en inglés, porque al decir o, se asume que también puede ser y. Entonces, para que algo esté publicado, tiene que haber producido numerosas copias idénticas y duraderas, o copias electrónicas ampliamente accesibles, o ambas cosas. No es incompatible. No es que solo se publique en papel o solo se publique en Internet. Y para hablar de archivos electrónicos ampliamente accesibles, pone como ejemplo archivos en formato PDF/A, descrito por la norma ISO estándar 19005-1-2005, que es un formato de archivos que permite preservar sin cambios el contenido y diseño. Lo pone como un ejemplo, porque permanentemente aparecen nuevas normas ISO, aparecen nuevas formas de archivos. Esto es nada más que un ejemplo. No quiere decir que necesariamente tenga que estar en ese formato, sino que puede estar en un formato que garantice un contenido y layout fijos. Ahí tenemos publicaciones. El fondo verde nos está diciendo que tienen vía libre, son publicaciones. Journal of Natural History, Journal of Mammalogy. Neotrópica fue una revista argentina que durante 50 años se publicó regularmente. Zootaxa y Revista del Museo de la Plata son publicaciones, pero no son periódicas. Van apareciendo a medida que van procesando los artículos que le llegan para publicar. No importa. El código no dice que sean publicaciones periódicas. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Esto fue una serie cerrada. Fueron monografías que se publicaron durante un tiempo, allá por la década de 1970 hasta 1980 y algo, y luego la serie se cerró, pero está publicada. No necesita ser
una publicación que tenga continuidad, ni tampoco que sea una publicación general, sino que específicamente esto tenía un proyecto editorial, hablaba exclusivamente de fauna de agua dulce de la República Argentina, y cada fascículo contenía una monografía de un taxón determinado. Y esto es un libro, Los copépodos de aguas continentales. No forma parte de una serie, no es periódica, no importa, es una publicación. ¿Qué tienen en común todas estas? Que han sido producidas con el fin de servir de registro científico público y permanente. Una especie nueva, un cambio nomenclatural, cualquier cuestión que afecta a la nomenclatura aparecida en este tipo de publicaciones se considera publicada y se puede seguir adelante en la consideración de su estatus nomenclatural. ¿Cómo sé si fue producido con el fin de servir de registro científico público y permanente? Hay que mirar esta sección que en las buenas revistas aparece en cada número, Aims and Scope. Aquí es donde dice cuál es el objetivo de la publicación. Dice, Journal of Natural History es un periódico zoológico internacional que publica investigación original y revisiones sobre biología evolutiva y ecología. Mantiene su histórico nicho de publicar un amplio rango de trabajos sistemáticos de todos los fila animales, desde poríferos hasta cordados, abarcando revisiones y descripciones taxonómicas tradicionales, análisis cladísticos y de filogenética molecular y filogenómica. Es decir, que su intención es publicar trabajos originales de investigación. Está producido con el fin de servir al registro científico público y permanente. Está cumpliendo el artículo 811. ¿Un libro puede contener novedades nomenclaturales? Claro que sí. ¿Qué otra cosa era sino Sistema Naturae de Linneo, que en su 10ª edición de 1758 se considera el punto de inicio de la nomenclatura zoológica? Cualquier libro técnico dedicado a un taxón o cualquier revisión de un grupo zoológico, aunque sea un libro, aunque su título sea una guía, si está publicado con el fin de contener información científica en forma permanente y pública, está publicado y los nombres y actos nomenclaturales que contenga se consideran publicados. Color rojo. Vamos a ver ejemplos de publicaciones que no están publicadas según el artículo 8. Muy interesante, como su título lo indica, es una revista muy interesante que recopila novedades de muy distintos ámbitos científicos con fin de divulgación. Es una revista que se vende en los kioscos, pero no está publicada como un registro permanente de investigaciones científicas. La Chacra, una revista tradicional, conocida en el ámbito de la agronomía, tiene también una gran difusión, contiene artículos valiosos, pero no es el lugar para publicar nuevas especies, cambios nomenclaturales y Museo. La revista Museo, publicada por el Museo de La Plata. Esta no está publicada en el sentido del artículo 8. Pero no dijimos que la revista del Museo de La Plata estaba publicada según el artículo 8. Sí, claramente, pero la revista Museo no es la revista del Museo de La Plata, es una revista llamada Museo, publicada por el Museo de La Plata. ¿Cómo se presenta esta revista al público? Dice, la revista Museo tiene como principal objeto difundir la sección cultural y científica que desarrolla el Museo Francisco Pascasio Moreno de La Plata, como así también las actividades propias de la Fundación Museo de La Plata. Contiene semblanzas de los sabios y científicos que entregaron sus energías al museo
y cimentaron su prestigio nacional e internacional. También se publican notas de las actividades de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, como así también de la vida cultural de la comunidad platense. En la declaración de propósito, en la intención declarada por la revista, no figura que su función sea el registro permanente de trabajos científicos. En estos casos, está muy clara la situación, pero hay toda una zona gris. Bibliografía que genera discusiones, que genera problemas. Por ejemplo, The Aquarian und Terrarian Zeitschrift. Este es un boletín de una asociación de acuariólogos. Gente que cría, produce y comercia peces de acuario. Hay mucha información muy interesante sobre distintos organismos que se pueden mantener en cautiverio y de vez en cuando aparece una nueva subespecie, alguna descripción, algo de información que afecta a la nomenclatura. ¿Está publicado o no? Y ahí empieza la discusión. Es una revista que mantiene continuidad, que se distribuye entre los acuariólogos, es aceptada por el público, pero no es una revista científica, o por lo menos no lo es en el mismo sentido que las otras que vimos antes. Entonces alguien puede, por la razón que sea, por no someterse a la evaluación de especialistas que actúan como árbitros en revistas científicas de otro nivel, o por conveniencia, o por el motivo que sea, introduce ahí un trabajo que puede afectar a la nomenclatura y que vamos a discutir un montón de tiempo si corresponde o no corresponde. Este era el boletín de la Asociación Argentina de Limnología. Era un boletín distribuido entre sus socios, donde informaba de las reuniones, novedades, el valor de la cuota, se anunciaban futuros congresos, es decir, información general sobre la asociación. Pero en las páginas interiores solía haber 4, 8 páginas donde se publicaban artículos que tenían forma de un artículo científico. Incluso se podían desprender esas hojas y quedaba como una separata del boletín de la Asociación Argentina de Limnología. ¿Está publicado o no? Parecería que no. Sin embargo, hay otras revistas que también se llaman boletín, pero cuyo objetivo es registrar en forma pública y permanente cierta información. Todo esto de publicar en revistas de este espectro gris trae problemas. Afortunadamente, yo no recuerdo que en el boletín de la Asociación Argentina de Limnología se haya publicado alguna especie nueva o alguna cuestión nomenclatural. En ese caso, tendríamos que discutir si realmente está publicado o no, según el artículo 8. Acá tenemos 2 revistas publicadas por la Asociación Ornitológica del Plata, El Hornero y Nuestras Aves. A una le puse fondo verde, a la otra le puse fondo gris. Vuelvo a insistir, para que se considere publicado, tiene que haber sido producido con el fin de servir de registro científico público y permanente. El Hornero se presenta de esta manera. El Hornero, revista de ornitología neotropical, publicada por Aves Argentinas desde 1917, es la más antigua y una de las más prestigiosas en su tipo. Es, por excelencia, una destacada revista con contenido científico sobre aves del neotrópico. En ella se publican resultados originales de investigación sobre biología de las aves, que pueden ser teóricos o empíricos, de campo o de laboratorio, de carácter metodológico o de revisión de información, o de ideas referidas a cualquiera de las áreas de la ornitología. Claramente, ese propósito responde al artículo 8.1.1. Nuestras aves, en cambio, se describe de esta forma. Nuestras aves se sitúa en la interfase entre la ciencia, la conservación de la biodiversidad y la observación de aves, actuando como vehículo para que estas 3 disciplinas se comuniquen entre sí. Esta posición privilegiada permite a nuestras aves publicar notas de diversa índole. Por un lado, logra el acercamiento de autores poco experimentados al proceso de publicar sus observaciones valiosas,
en un ámbito de aprendizaje. Por otro, se beneficia de los trabajos de científicos y naturalistas formados que poseen aportes valiosos para la ornitología, pero que por distintos motivos no corresponden a El Hornero u otras revistas de perfil netamente científico. ¿Qué pasa cuando alguien intenta o publica una nueva subespecie, alguna cuestión nomenclatural en nuestras aves, que se define como el lugar que recibe trabajos que no caben en revistas de perfil netamente científico? ¿Esa información nomenclatural está publicada? Me inclino a decir que no, y me preparo a recibir el golpe de los que defiendan la libertad de publicación sin leer en detalle el Código Internacional. No deberían publicarse novedades taxonómicas o modificaciones nomenclaturales en revistas que no respondan a este criterio, sobre todo porque uno no escribe y no publica para uno mismo, sino que lo hace para los demás. Y si una publicación va a generar un debate no sobre el contenido, no sobre la calidad de la investigación, sino sobre el simple hecho de si se puede considerar publicado o no, habría que evitarlo. Quiero hacer notar que ni el Código Internacional de Zoología ni el Código Internacional de Botánica piden que las publicaciones tengan una evaluación externa. El único código que hasta ahora requiere una evaluación externa es Phylocode, es decir, el código de nomenclatura filogenética que no tiene vigor internacional. Dice: la publicación bajo este código se define como distribución de texto, pero no sonidos, con o sin imagen. Para calificar como publicados, los trabajos deben ser revisados por pares, consistir en numerosas copias, por lo menos 50, obtenibles simultáneamente, idénticas, durables e inalterables. Y después, en la nota 421 dice: si un libro entero no está revisado por pares, o si un periódico no está revisado por pares en forma consistente, el artículo o capítulo en el cual un nombre o acto nomenclatural aparece debe ser revisado por pares para que califique como una publicación. Puede ocurrir que un editor invite a distintos especialistas a escribir cada uno un capítulo de un libro que no va a pasar por un mecanismo de referato, porque los incorpora por invitación. En ese caso, el capítulo referido a taxonomía que tenga importancia en nomenclatura, ese capítulo sí debe ser enviado a una evaluación por pares. De otro modo, no se considera publicado desde el punto de vista de Phylocode, es decir, del código filogenético. Pero sí se va a considerar publicado desde el punto de vista del Código Internacional de Zoología, porque el Código Internacional no requiere la evaluación por pares, que por supuesto es muy saludable y muy recomendable. La publicación puede ser negada. Un trabajo que contenga una declaración que diga esto no es una publicación, no es una publicación. Si el autor niega su intención de considerarla una publicación definitiva, no lo es. ¿Por qué alguien publicaría sin intención de que se considere publicada? Puede haber muchas razones. Por ejemplo, alguien presenta un trabajo en un coloquio y se decide que ese trabajo se publica en forma preliminar para que los otros participantes contribuyan con observaciones, correcciones, sugerencias, para ir formando un texto definitivo para publicar. En ese caso, se pone una advertencia de que no es una publicación. Un trabajo puede publicarse, pero el autor puede negar la publicación de ciertos nombres o ciertos actos nomenclaturales.
Si un trabajo contiene una declaración que manifieste que todos o algunos nombres o actos nomenclaturales allí incluidos se niegan para los fines nomenclaturales, los nombres o actos negados no están disponibles. El trabajo está publicado, es disponible, pero los nombres y actos contenidos ahí no lo son. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede ser que un autor descubra que hay una homonimia, pero le falte algún elemento de juicio, o sugiera una sinonimia, propone cuál sería la solución que él le daría, pero prefiere esperar a la publicación definitiva de una revisión más amplia que está preparando. Puede decir, esto es lo que yo pienso de estos nombres, pero no quiero que en este acto se consideren como publicados. Pido disculpas por poner un ejemplo personal, pero cuando publiqué este libro, El género de los géneros, donde la intención era discutir el problema de la coordinación gramatical entre los nombres específicos y los nombres genéricos, mencioné más de 1000 ejemplos de nombres de todos los grupos zoológicos. Señalé casos de grafías incorrectas, originales y subsecuentes. Indiqué correcciones que deberían introducirse por falta de coordinación gramatical, pero mi intención no era modificar nada en este libro, sino explicar los mecanismos, los conceptos, señalar esos errores. Y entonces, en una de las primeras páginas, incluí una serie de advertencias previas, entre ellas el descargo de responsabilidad. Dice, todas las opiniones y análisis incluidos en este libro tienen fines explicativos y no constituyen actos nomenclaturales en el sentido del Código, artículo 8.3. Con eso, el libro está publicado, pero ninguno de los actos nomenclaturales mencionados ahí deben considerarse como publicados. Con el avance de la tecnología, necesariamente hubo que modificar los criterios de publicación, porque hasta no hace tanto tiempo, publicar significaba imprimir en papel. Pero actualmente, por ejemplo, ya no existe el mimeógrafo. Posiblemente los jóvenes ni siquiera sepan lo que era un mimeógrafo. En un mimeógrafo lo que se preparaba era un stencil en una máquina de escribir a la que se le sacaba la cinta, ese stencil que quedaba marcado con el golpe de las teclas, luego se pasaba por esta máquina, se movía la manija y eso iba sacando las copias, con las irregularidades del distinto grado de entintamiento, con los defectos que tuviera la máquina de escribir. Tampoco existe el hectógrafo. El hectógrafo era una bandeja con una gelatina, el original se escribía con una tinta hectográfica, y la idea era que ese original se apoyaba sobre la gelatina absorbía una parte de la tinta, y luego se apoyaban hojas en blanco sobre esa gelatina, y así se iban sacando las copias, que cada vez eran más pálidas. Cuando ya se iba agotando la capacidad de esa gelatina, se empezaba de nuevo hasta el número de copias deseado. Estas eran formas de impresión que en la primera mitad del siglo XX se usaron, sobre todo el mimeógrafo se usó con bastante frecuencia, pero a partir de 1986 el código dispuso que ya no se podían usar y hoy ya ni siquiera existen. También prácticamente desapareció la linotipo. Cuando se imprimía un libro, el linotipista tecleaba, escribía todo el texto, e iban cayendo los tipos de plomo, cada uno de los cuales tenía una letra, con lo cual se imprimía una prueba de imprenta, lo que llamaba la prueba de galera, y ahí un corrector señalaba los errores que podría haber habido por error del linotipista o por fallas en la selección de los tipos. Y entonces el linotipista reemplazaba un tipo de plomo por otro. Si había un acento de más, con una pinza arrancaba el acento. Era muy artesanal. Todavía existen linotipos, pero quizás en imprentas de barrio o imprentas que hacen algún tipo de tarjetas de invitación, aunque prácticamente la computadora
las impresoras actuales han desplazado totalmente estos sistemas. Específicamente, el código decía que no se aceptaban fotocopias. Claro, fotocopia en la década del 60, del 70, del siglo pasado, era un sistema que producía unas copias grises que olían a querosén. Eran un sistema bastante rudimentario de copiado que se iba destiñendo con el tiempo. El código hablaba de tinta sobre papel. Hoy prácticamente no se usa tinta, se usa tóner. Y ya no hay diferencia entre fotocopiar y escanear. Es decir, no hay diferencia ni material ni conceptual entre imprimir y escanear. Entonces el código, adaptándose a los nuevos tiempos, dijo que no se usara más mimeógrafo ni hectógrafo y que se admitía como publicado lo que usara tinta o tóner sobre papel. Al mismo tiempo se desarrollaron las computadoras. Originalmente guardaban la información en cintas. Luego, en la década, fines de los 70, principios de los 80, aparecieron los disquetes. Un disquete de 5 1/4 era una maravilla, flexible, liviano, pero su capacidad era ínfima al lado de los sistemas de almacenamiento que tenemos ahora. Rápidamente los disquetes de 5 1/4 fueron reemplazados por los de 3,5 pulgadas. Eran más seguros, más rígidos, tenían una cubierta que se desplazaba lateralmente para dejar a la vista el celuloide interno, pero en pocos años más aparecieron los discos ópticos, el CD-ROM. Tenía una capacidad mucho más grande que los disquetes, pero no pasó mucho tiempo hasta que fueron reemplazados por los DVD. Es decir, el cambio de soportes es mucho más rápido de lo que se esperaba. Después empezamos a usar pendrives y después vino Dropbox. Y Dropbox permite conectarse con distintas nubes, con distintos sistemas de acumulación. ¿Qué ocurre con toda la información que se haya publicado en su momento en CD-ROM, en DVD? Hoy las computadoras no tienen ya lectoras de disquetes o no tiene ya ni siquiera una lectora de DVD, sino que los programas ya no reconocen esos archivos como archivos de datos. Y entonces esa información se pierde en la medida que no es migrada a nuevos soportes. Bueno, uno supone que en la nube ya está, ya se terminó la carrera, ya no van a aparecer cosas nuevas. Eso es desconocer la realidad, eso es suponer que nunca va a fallar el sistema. ¿Qué ocurre si un editor que publica en Internet pone toda su información en una nube y luego el editor desaparece o cambia de actividad o borra sus archivos? Todos esos trabajos quedaron perdidos. Hay disciplinas científicas en física, en genética molecular, en que los trabajos de más de 5 años quedan como trabajos arcaicos, superados, hay una dinámica muy rápida. Pero en zoología, sobre todo en taxonomía, un trabajo que describe un nuevo taxón tiene el valor de un trabajo científico, pero además tiene un valor, digamos, entre comillas, legal. Es la descripción original, es el acto inicial de conocimiento de una especie y tiene que seguir siendo accesible por siempre. Al menos en el sistema actual, dependemos de que podamos acceder a las publicaciones originales. Publicaciones originales en Internet tienen mayor riesgo de perderse. Por eso el código las acepta actualmente, pero poniéndole una serie de condiciones para evitar su desaparición. Claro, también puede ocurrir que se incendie una biblioteca y se quemen todos los libros.
o que en un bombardeo, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, desaparezcan instituciones completas. Pero una publicación tradicional, en papel, en algún lado queda. El otro problema es que cuando la publicación en Internet la hace una empresa comercial, esa empresa comercial se guarda los derechos y no se puede consultar si no es pagando o, bueno, recurriendo a redes sociales y que un autor suba a esas redes sociales un artículo violando el copyright, o se recurra a alguna página que hace piratería científica. Pero digamos que esto agrega un componente más de oscuridad al sistema. Una revista que se consigue por suscripción y que tiene soporte en papel, queda en distintas bibliotecas. Uno, en última instancia, tiene la posibilidad de consultar el ejemplar en papel en esa biblioteca. Mientras que, llegado el caso, una publicación en Internet quizás se vuelve inaccesible. Páginas como Biodiversity Heritage Library son valiosísimas. Son una forma de recuperar bibliografía, tienen muchísimos, miles y miles de artículos, sobre todo antiguos, sobre los que no hay derechos de autor, sobre los que no hay copyright. Pero esto limita mucho la posibilidad de acceder a otro tipo de información. Animal Base, sobre todo, es buena para conseguir trabajos del siglo XVIII. Viejísimas descripciones ahí están reproducidas. Por mucho tiempo se discutió en zoología la conveniencia de registrar los nombres científicos. Zoobank es una iniciativa del mismo Trust que aprueba y sostiene el Código Internacional, pero fue sistemáticamente rechazado. Por eso desde el año 2000 se dispuso crear Zoobank, invitar a los autores a registrar voluntariamente los nombres y los trabajos, y uno se asegura de ese modo que el trabajo sea conocido, que esté registrado, que no haya dudas de si está publicado o no. En 2012 empiezan a aceptarse las publicaciones en Internet. Y entonces esa era la oportunidad de fijar la obligatoriedad de registrar en Zoobank todos los trabajos que aparezcan electrónicamente en Internet sin soporte en papel. Hoy no se considera publicada una revista que aparece solamente en forma electrónica si no está registrada en Zoobank. Si la revista aparece en papel, no es obligatorio. Se invita a los editores a hacer el registro en Zoobank, pero no le quita la condición de trabajo publicado. Mientras que si está publicado solamente en Internet, es obligatorio registrarlo. En 2012 se modifican las condiciones de publicación. Y entonces pasa acá algo importante en cuanto a fechas. Trabajos publicados como copias físicas. Los únicos formatos admitidos para trabajos publicados como copias físicas son la impresión en papel y los discos ópticos. Además de cumplir los requisitos del artículo 8.1, que es haber sido publicados para el registro público y permanente, así como en el 8.2, copias simultáneas que pudieran conseguirse por venta o gratis. Y mientras no estén excluidos por el artículo 9, los trabajos publicados como copias físicas están sujetos a los siguientes criterios. Esto es actual. Trabajos impresos en papel. Antes de 1986, que es el momento en que entra en vigencia la tercera edición del Código Internacional, y después de 2012, que es cuando se aplica la modificación del artículo 8 de la cuarta edición, la única forma aceptable de producir copias físicas es por impresión con tinta o tóner sobre papel. Entonces, claramente, lo que se publicó antes de 1986 o después de 2012 como copia física solamente se considera publicado si está en papel. Trabajos en discos ópticos. Para considerar publicado un trabajo en un disco óptico, tiene que haber sido producido como archivo de solo lectura después de 1985, pero antes de 2013. Es decir, las copias físicas pueden ser una revista en papel o un disco óptico, siempre y cuando haya aparecido
desde el 1 de enero de 1986 hasta el 31 de diciembre de 2012. Y acá se parte en dos el periodo. Discos publicados después de 1985, pero antes de 2000, que es el año en que se puso en vigencia la cuarta edición. Si se publicó antes de 2000, debe contener una declaración de que todo nombre o acto nomenclatural que contenga tiene la finalidad de ser un registro científico público y permanente, y que fue producido en copias disponibles simultáneamente. Esto lo debe decir ese disco óptico en su interior. Tiene que estar claramente identificado como que la intención no es copiar una revista que apareció por otro lado, sino que es una publicación original destinada al registro científico público y permanente. Esto en los discos ópticos que aparecieron hasta el 31 de diciembre de 1999. ¿Qué pasó después de 1999? Se pone en vigencia la cuarta edición del código y entonces los discos ópticos publicados después de 1999, pero antes de 2013, tienen otra condición. Y es que además tienen que mencionar por lo menos 5 bibliotecas importantes accesibles al público donde se hayan depositado copias del disco óptico. Ha habido autores que no se enteraron a tiempo, que siguieron publicando después de 1999 discos ópticos, pero sin identificar las bibliotecas que recibirían copias de esos discos ópticos. Como muchas bibliotecas no coleccionan o no coleccionaban discos ópticos, no tenían lugar público para acceder a ellos. El inciso 5, el 8.5, ahora se refiere a los trabajos publicados sin soporte físico, es decir, trabajos editados y distribuidos electrónicamente. Para que se considere publicado un trabajo editado y distribuido electrónicamente, debe haber aparecido después de 2011. Todo lo que se haya publicado en revistas electrónicas hasta el 31 de diciembre de 2010 no está publicado según el criterio del Código Internacional de Nomenclatura. Si es un trabajo de ecología, de fisiología o de cualquier otra rama que no implique prioridad, que no implique análisis de homonimias, sinonimias y demás, no pasa nada, está publicado para la especialidad que corresponda. Pero para la nomenclatura tiene que haber aparecido después de 2011, es decir, a partir del 1 de enero de 2012. Declarar la fecha de publicación en el trabajo mismo y estar registrado en el registro oficial de nomenclatura zoológica, es decir, en Zoobank. Si son trabajos editados exclusivamente en Internet, tienen que estar registrados en Zoobank y contener en el trabajo mismo alguna evidencia de que ese registro se produjo. Al respecto, el código dice cómo proceder en este caso. El registro en Zoobank se demuestra al declarar información que solo se puede conocer si el registro se produjo, tal como la fecha exacta del registro o el número de registro que Zoobank le asignó al trabajo o al nuevo nombre o acto nomenclatural contenido en el trabajo. Si apareció como archivo PDF, debe contener el número de registro como un hipervínculo incrustado. Aunque el número de registro no sea visible en la vista normal del archivo o al imprimir el trabajo a partir del archivo, se admite como citado en el trabajo mismo si el texto del hipervínculo se puede hacer visible fácilmente usando el software estándar para ver PDFs. Aquí tenemos un ejemplo, un artículo que muestra ya en la primera página un número de DOI y un código de Zoobank. DOI es un sistema de identificadores digitales de objetos, pero el que interesa para el código de nomenclatura es el segundo. Ven que dice URN isidzoobank.org y ahí un número de publicación. Todo ese código es el link al registro que hay en Zoobank. Este trabajo está publicado. Tiene 3 autores y cada uno de esos autores tiene su propio número, su propio registro en Zoobank.
Cada vez que uno publica un trabajo y lo registra en Zoobank, se identifica a uno mismo con ese código que es único y personal. De modo que si hay personas con el mismo apellido o incluso con el mismo nombre, no va a haber problema de identificación de quién es el autor, y más adelante describen, por ejemplo, esta especie nueva, y ahí tenemos un registro de ese nombre, de ese acto nomenclatural. Todo este trabajo es obligatorio en caso de que la publicación sea solo en Internet, solo electrónico. Si el trabajo aparece en papel, entonces la inscripción en Zoobank no es obligatoria, pero es muy conveniente. La inscripción en Zoobank se puede hacer en cualquier momento, aunque los autores ya no vivan o la revista ya no se publique. Pero acá estamos hablando de nombres nuevos que pretenden tener prioridad o que pretenden ser identificados como publicados desde el primer momento. Una inscripción tardía no cambia la condición de disponibilidad en caso de que se haya publicado en papel. Hay publicaciones de hace 50, 70 años registradas en Zoobank, pero que ya eran disponibles porque en su momento aparecieron en papel. Hoy, algo que se publique en Internet, solo en Internet, necesita la inscripción previa. La entrada en Zoobank debe contener el nombre y dirección de Internet de una organización distinta de la del editor, destinada a archivar permanentemente el trabajo de manera que preserve el contenido y diseño y que tenga la capacidad de hacerlo. ¿A dónde apunta este artículo? A que no sea el mismo editor el que se comprometa a darle continuidad al archivo. Es decir, esto que se guarda en la nube, que no tiene un repositorio físico, tiene que tener una segunda organización que se haga cargo, además del editor. ¿Estamos seguros cuando publicamos en una revista en Internet de que se cumplen todos los requisitos? La entrada en Zoobank debe consignar un ISBN del trabajo, en caso de que sea un libro, o un ISSN de la revista que contiene el trabajo. Un error al declarar la evidencia de registro no hace que el trabajo quede indisponible siempre que pueda asociarse inequívocamente con un registro en Zoobank hecho antes de que el trabajo fuera publicado. Está previendo el código que mucha gente se va a equivocar. El trámite es relativamente sencillo, pero son muchos números, fechas, todo tiene que coincidir. Y pone como ejemplo. Los siguientes son ejemplos de errores admisibles. Al preparar el manuscrito, un autor borra accidentalmente la cifra final del número de registro. O sea, el número es incorrecto, pero si coincide la fecha, la revista, el volumen, las páginas, es admisible. Un autor declara mal la fecha del registro al olvidar que Zoobank usa el tiempo universal coordinado en lugar del tiempo local. Sabemos que cada país tiene un uso horario diferente y entonces uno se equivoca en la hora, pero es un error justificable que se puede llegar a reparar. Un autor registra 2 trabajos que están en revisión para publicar y usa accidentalmente el mismo número de Zoobank en ambas versiones publicadas. Pero ¿qué errores son inadmisibles? Un autor, al preparar un manuscrito para publicación, declara determinada fecha de registro con la intención de hacerlo más adelante, pero después se olvida de hacerlo. El autor descubre la omisión después de que el trabajo se publicó, lo registra inmediatamente, pero como el registro ocurrió después de la publicación, el trabajo no está disponible. Un editor descubre errores en un trabajo, vuelve a publicarlo para corregir esos errores, pero en lugar de registrar la nueva edición, usa el mismo número original de Zoobank. La edición revisada, entonces, no está disponible porque no fue registrada en forma separada. Es bastante fácil equivocarse. Y el código ahora autoriza a la comisión a hacer declaraciones que acepten o rechacen nuevas formas de producción, distribución, formateo o archivo
para producir trabajos publicados. Se sabe que la tecnología, las nuevas normas ISO, van a dar oportunidad a nuevos métodos de producción, de distribución, de archivo, y entonces se somete a la Comisión Internacional una propuesta o una consulta para ver si esa forma de publicación va a ser aceptada o no. Y empiezan las recomendaciones. El artículo 8 ahora tiene una serie de recomendaciones importantes. Los autores tienen responsabilidad de asegurar que los nuevos nombres científicos, actos nomenclaturales y la información que afecta a la nomenclatura se conozca ampliamente. Es decir, lo que pide es que el autor se involucre en enviar copias al Zoological Record, que distribuya separatas, es decir, que haga todo lo posible porque su trabajo se conozca. Un trabajo que aparece en papel debería publicarse en una edición mínima de 25 copias. Philo-Code hablaba de 50 copias. 25, 50 copias es un número mínimo exigible. Después, los autores recibimos una copia en PDF, quizás no vemos nunca el trabajo publicado en papel, lo distribuimos en PDF, pero existe ese respaldo físico dado por las 25 o más copias que produjo el editor. Trabajos electrónicos deberían estructurarse de modo que permitan la indexación y extracción automatizadas de los datos y además deberían contener los links, los enlaces ejecutables a recursos externos, sobre todo los hipervínculos incrustados para registros de Zoobank en los lugares donde sean apropiados. El contenido, una vez publicado, es inmutable. Las correcciones deberían hacerse mediante avisos de erratas u otras publicaciones separadas, y en ese caso la publicación separada se registra en Zoobank y la trazabilidad de esos cambios es muchísimo mayor. En vez de tener que estar buscando una nota suelta, perdida en una revista, al tener su propio registro de Zoobank, rápidamente uno puede reunir la información necesaria y dedicarse más tiempo al razonamiento, al análisis, a la evaluación del problema, que a la búsqueda de posibles copias perdidas. Las reimpresiones o reediciones adicionales de un trabajo deberían estar identificadas claramente como tales. Es decir, no volver a subir el trabajo corregido, sino identificarlo como una reedición, con su fecha de publicación declarada en el trabajo, declarar en qué fecha se subió la corrección, o cuándo se hizo la reimpresión, aunque no se le hayan introducido cambios, porque no es el mismo archivo. Lo que registra Zoobank son los archivos, los diferentes archivos, aunque el contenido pueda ser el mismo. Por los altos costos de producción y almacenamiento, y por la forma actual en que nos comunicamos todos, muchas revistas optaron por hacer una edición mínima en papel y simultáneamente la edición en Internet, idénticas y con dos números de registro, dos ISSN registrados en Zoobank. Fíjense, Zootaxa tiene un ISSN para la edición impresa y otro ISSN para la edición online. Además, muestra el registro en Zoobank. Publicando en Zootaxa, no nos cabe la menor duda de que nuestro trabajo está publicado, que reúne todas las condiciones exigibles. Zookiss. Ahí arriba vemos un ISSN online y un ISSN en papel. Pero otras revistas se editan solo en forma electrónica. Y ahí vemos que Acta Zoológica Mexicana, que antiguamente se publicaba en papel y en determinado momento resolvió hacerlo electrónicamente, tiene un ISSN-E, es decir, un registro electrónico. Mientras que Zoological Research cita un ISSN sin aclarar que es electrónico, pero esta es una revista electrónica. Cuando uno lee Aim and Scope, lo aclara. Publicar una pequeña edición en papel garantiza muchas cosas. Es preferible una revista que haga, aunque sea una edición mínima en papel,
frente a una que sea exclusivamente electrónica. El código recomienda accesibilidad pública de los trabajos publicados, es decir, que en el formato que sea, el trabajo debería ser conservado permanentemente en o por bibliotecas que den acceso público a las colecciones. En un momento, las bibliotecas tuvieron que adaptarse a incorporar a la colección discos ópticos. No todas las bibliotecas tienen la capacidad de administrar una base de datos con trabajos electrónicos, con archivos PDF. Cada vez esto es más común, es más fácil de hacer, pero a lo largo del tiempo ha habido mucha discontinuidad en este aspecto. Los autores, redactores y editores tienen la responsabilidad de asegurar que los trabajos que contengan nuevos nombres, actos nomenclaturales o información que pueda afectar a la nomenclatura se publiquen claramente en el sentido del código. Si el código indica que se haga de una determinada manera, tienen que trabajar todos, autores, redactores y editores, para el cumplimiento de esas normas, para evitar en el futuro discusiones, inseguridad en el público lector, para que no haya que perder tiempo discutiendo cosas que se solucionaban con una frase, con un código, con algo que diera seguridad sobre el contenido. Inclusión de negaciones. Los redactores y editores deberían evitar la inclusión de nuevos nombres y de la información que tiene que aparecer para dar disponibilidad a los nombres o nuevos actos nomenclaturales en trabajos que no se publiquen para registro científico público y permanente, tales como resúmenes de congresos o avisos de trabajos que se van a presentar en una reunión. No se incluyen nombres nuevos en resúmenes de congresos. Un resumen de congreso no es una publicación. Ahora, y si en el resumen de congreso yo pongo SPNOV, le doy nombre y designo un holotipo y pongo una pequeña diagnosis, ¿está publicado o no? El código recomienda no hacerlo. Dice, evitar la inclusión de nuevos nombres y de la información que tiene que aparecer para dar disponibilidad a los nombres. No es el lugar para publicar un nuevo nombre. Uno puede presentar un trabajo que se llame una nueva especie de tal género, mostrar la diagnosis, la foto, la microscopía electrónica, la secuencia de ADN o lo que uno quiera mostrar, y no ponerle nombre. Ya está, se comunicó que se va a publicar esa nueva especie. Se puede discutir taxonómicamente, no ponerle nombre. Esto es lo que el código recomienda enfáticamente. Y en caso de que aparezca un nombre, sigo leyendo la recomendación 8G, dice, deberían asegurarse de que esos documentos contengan una negación, de manera que los nombres nuevos que aparecen por primera vez en ellos no entren involuntariamente en la nomenclatura zoológica y no tomen prioridad sobre la publicación original que se pretende dar en otro trabajo. Algo que puede suceder es que alguien presente a un congreso un trabajo llamado 3 especies nuevas del género X, y que en el curso del congreso, en el debate con un especialista, se convenza de que lo que descubrió no son 3 especies, sino que hay 2 que está confundiendo, por poner un ejemplo hipotético, y cuando el trabajo aparece publicado, aparece como 2 especies nuevas, y ese es el trabajo original. ¿Qué pasa si en el resumen de cuando decía 3 especies nuevas, se incluyó información suficiente como para darle disponibilidad, y después hay que invalidar uno de los 3 nombres, pasándolo a sinonimia, pero ya quedó ese nombre publicado? Bueno, hay que discutir si está publicado o no, con lo cual cualquier otro autor que use ese nombre puede estar generando un homónimo junior, y por otra parte, el libro de resúmenes no es un documento destinado al registro permanente. Muchos libros de resúmenes de congresos no se consiguen nunca más. Entonces, es muy claro no incluir nombres nuevos, o si se incluye un nombre nuevo, aclarar que no se considere publicado, para evitar cualquier tipo de duda, de discusión inútil posterior.
El código incentiva al archivo, se alienta a que los autores, fíjense que no habla de editores y demás, sino que los autores se aseguren de que sus trabajos electrónicos se archiven en más de una organización de archivos. Las organizaciones archivadoras que se usen para los trabajos registrados deberían tener una licencia permanente o irrevocable para hacer público un trabajo en caso de que el editor deje de hacerlo. No es impensable que una revista deje de aparecer. Fallece el editor o el instituto que producía esa revista cambia su temática o tiene una nueva política de impresión, la revista desaparece. Los autores tenemos la responsabilidad de enviar nuestros trabajos publicados a distintos repositorios. Hay muchas asociaciones, museos, universidades, sitios que admiten incluir un archivo PDF como parte de su colección pública. Y esto, el código, se lo asigna al autor. La modificación del código fue informada en distintas revistas de gran difusión, fue informada en Internet, pero muchos autores no se enteraron o no entendieron de qué se trataba, por lo que después hubo un aluvión de notas de rectificación, redescripción de taxones que habían quedado fuera del sistema y controversias que a veces fueron bastante violentas. Tenemos aquí un trabajo aparecido en SohoKeys, cuyo título dice: no haber tenido en cuenta el registro en Zoobank resulta en la no disponibilidad de Hemicaloosia graminis Zeng y colaboradores 2012 bajo el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. ¿Qué pasó aquí? Los autores de esta nota, Inserra y colaboradores, habían descrito Hemicaloosia vagisclera, una nueva especie de nematodes parásitos de plantas en la revista Nematology. Apareció online en marzo de 2012 sin registro en Zoobank y en enero de 2013 salió la versión impresa en papel. Al no estar registrada en Zoobank originalmente, la fecha de publicación es enero de 2013. Unos colegas chinos, Zeng et al., que está mencionado aquí en el título, publicaron la misma especie. Los dos grupos de investigación estaban trabajando sobre la misma especie, las dos aparecieron en 2012, le pusieron otro nombre, Hemicaloosia graminis, en el número de junio de 2012 del Journal of Nematology. Pero este journal también apareció online y sin registro en Zoobank. Si Zeng y colaboradores en junio de 2012 hubieran registrado el trabajo en Zoobank, tenían la prioridad del nombre. Pero como no lo hicieron, la prioridad corresponde a la descripción que hicieron Inserra y colaboradores, para la que en realidad la fecha válida es enero del 2013. Hay guerras, hay disputas nomenclaturales que a veces trascienden lo científico, generalmente trascienden lo científico, pasan por una especie de batalla por la prioridad, como si anticiparse en la publicación de un nombre fuera una medalla, trofeo de guerra, olvidándose de que epistemológicamente describir una nueva especie es plantear una hipótesis que debe ser puesta a prueba, y no una carrera a ver quién acumula más nombres con su apellido y su año, como si ese fuera el objetivo de la taxonomía. Aquí tenemos otro trabajo. Zhao y colaboradores publican en 2017 esta corrección al trabajo Filogenia molecular y ontogenia de un nuevo género de ciliados, que fue publicado por los mismos autores, por Zhao et al., en 2014. En 2014 estos autores habían descrito un nuevo género con una sola especie, también nueva, en el Journal of Eukaryotic Microbiology, que es la misma revista que les publica esta corrección. Esa publicación de 2014
había sido online, sin edición en papel y sin registro en Zoobank. Por lo tanto, para Cladotrica de Yao y colaboradores 2014, no es un nombre disponible desde esa fecha. ¿Y entonces qué hacen en esta publicación? Esta es una nota de solamente 2 páginas, donde los autores muy brevemente dicen: el presente trabajo es para asegurar que los criterios del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica para la disponibilidad de nuevos nombres en publicaciones solo electrónicas sean satisfechas para ambos taxones descritos aquí abajo. Ponen el registro de Zoobank de este trabajo, no el de 2014. Ponen una diagnosis que dice que es tomada del trabajo de Yao 2014, página 379, es decir, repiten la diagnosis ya publicada, disponen cuál es la especie tipo. Etimología, ver la misma sección en Yao et al. 2014. Discusión, para la discusión de la posición filogenética, ver la misma sección en Yao 2014. Con esto ya le dieron disponibilidad. Ambos nombres tienen disponibilidad desde esta nota publicada online en mayo de 2017, pero usa la publicación anterior como fuente de información. Esto es lo que se llama una indicación. Resumiendo, las condiciones de publicación y la aceptabilidad de ciertos procedimientos varía según la fecha. Desde Linneo, es decir, desde 1758 a 1985, la única forma válida de publicación era tinta sobre papel. Cualquier sistema que usara tinta sobre papel. 1986 entra en vigencia la tercera edición del código. Nos vamos a acordar por la Copa, por el Mundial de 1986. Desde 1986 hasta 1999 se aceptaron papel y otros medios, por ejemplo, microfichas, discos ópticos, con ciertos requisitos. Esto fue hasta 1999. En el año 2000 entra en vigencia la cuarta edición del código. 2000 lucía como un año extraordinario, como suele pasar con todos los números redondos. Se esperaba el año 2000 con ansiedad, hasta se decía que en el año 2000 iban a colapsar todas las computadoras del mundo. Pasó sin pena ni gloria. Desde 2000 hasta 2012 se aceptó impresión en papel y discos ópticos, si en estos últimos figuraba el nombre de 5 o más bibliotecas públicas donde se hubieran depositado copias en estos medios. Ya hablamos de esto, como el año 2000 cortó en 2 el periodo en que se aceptaban discos ópticos. No se aceptan publicaciones electrónicas en ese periodo. 2012, el año que los mayas, según decía la prensa, habían pronosticado el fin del mundo, y aquí estamos todavía. Desde 2012 en adelante se acepta impresión en papel y publicaciones electrónicas registradas en Zoobank. Solamente publicaciones electrónicas si están registradas en Zoobank. Y desde 2013 en adelante no se acepta ningún disco óptico nuevo como publicación. Hay un año de superposición, no sé si notan, hasta 2012 se aceptaban discos ópticos. Desde 2012 se aceptan las publicaciones electrónicas. Entonces quiere decir que en 2012 había 3 formas de publicar: papel, disco óptico o electrónico. Ya en 2013 nos queda papel y publicaciones electrónicas sin soporte físico. El artículo 9 describe qué cosa no es un trabajo publicado. Aquí también estoy transcribiendo el texto de 2012. Más allá de los requisitos del artículo 8, ninguno de los siguientes es un trabajo publicado en el sentido del código. Después de 1930, un manuscrito reproducido como facsímil por ningún método. Uno a veces imagina cómo trabajarían los naturalistas del siglo XIX, por ejemplo,
seguramente enviaban a la imprenta sus trabajos escritos a mano, y en la imprenta se los procesaba para pasarlos a letra de imprenta, precisamente. Cuando aparece la fotografía y métodos de reproducción más modernos, algunas publicaciones optaron por reproducir el manuscrito con la letra original del autor como facsímil. No ocurrió muchas veces, pero desde 1931 ya no es aceptable. Si un facsímil de un manuscrito se publicó hasta 1930, se considera publicado. Desde el 1 de enero de 1931 ya no. Después de 1985, no se consideran publicados los trabajos que hayan sido producidos con hectógrafo o mimeógrafo. Antes de 1986 y después de 2012, no se consideran publicados los trabajos que hayan aparecido en discos ópticos. Tampoco fotografías como tales, un álbum de fotografías en los que se inserten nombres científicos nuevos debajo de cada fotografía, eso no es una publicación. Pruebas de imprenta. El autor de un trabajo recibe normalmente pruebas de imprenta para controlar si no existen errores en la publicación que aparecerá más adelante. Distribuir esas pruebas de imprenta no significa haberlas publicado. Microfilms. Esto nunca fue considerado una forma de publicación. Sí, una forma de almacenamiento. Los microfilms tienen la virtud de tener una duración estimada de 500 años. Existen microfilms muy antiguos, desde los primeros que se hicieron, que son perfectamente legibles. Entonces está muy bien microfilmar revistas, pero la revista no puede aparecer originalmente como un microfilm. Registros acústicos producidos por cualquier medio. Supongamos una conferencia en la que un autor expone, muestra una nueva especie, le da nombre, explica las diferencias y demás. Esa conferencia filmada después se sube a YouTube, eso no es una publicación. Etiquetas de ejemplares. A veces en un museo uno puede descubrir una etiqueta, incluso de un especialista de reconocimiento mundial, que haya dejado un nuevo nombre, haya identificado unos ejemplares poniendo, esto es una nueva especie, propongo tal nombre. Eso no está publicado y no hay ningún compromiso de mantener ese nombre. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si ese especialista no publicó el nombre, dejó la etiqueta, pero después no lo publicó. ¿Por qué no lo publicó? No lo sabemos. No podemos suponer que quiso publicarlo y falló en el intento. También puede ocurrir que después de haber escrito esa etiqueta, se haya dado cuenta de que no valía la pena, que no era un taxón nuevo. Es decir, no le podemos atribuir autoría por una cosa que no publicó. Entonces, una etiqueta de museo puede ser interesante, puede ser motivo de algún tipo de análisis, pero no es una publicación. 9.9. Versiones preliminares de trabajos accesibles electrónicamente en forma anticipada a la publicación. Atención con esto. Si aparece una versión previa electrónicamente, pero que no contiene el registro en Zoobank, no es una publicación. Si una versión preliminar de un trabajo se publica en Internet registrándola en Zoobank, entonces se considera publicada. Pero es una versión preliminar. Después va a aparecer el trabajo definitivo, va a tener otro registro de Zoobank y otra fecha posterior. Y si hubiera diferencias entre la primera y la segunda versión, lo que esté registrado en Zoobank es la versión original de ese taxón. Por lo tanto, una versión preliminar no se debe registrar en Zoobank. Material impreso para los participantes de reuniones, simposios, coloquios, congresos, workshops, incluyendo resúmenes, textos de presentaciones y pósters. Atención, volvemos a la carga con el mismo tema.
están expresamente excluidos. Recomendación 9A. Evitar que haya nuevos nombres y actos nomenclaturales en resúmenes de congresos. Los autores no deberían incluir nuevos nombres o actos nomenclaturales en resúmenes de trabajos o en pósters preparados para ser presentados en congresos. Esto evita que tengan la apariencia de haber sido publicados y previene la publicación involuntaria si los resúmenes son distribuidos ampliamente. Aquí tenemos 3 libros de resúmenes de congresos. Este es un material que está preparado para entregárselo el primer día del congreso a cada uno de los participantes y contiene, normalmente, explicaciones, el mapa del sitio donde se hace el congreso, un cronograma de actividades, los horarios y los títulos de las presentaciones, y luego los resúmenes de esos trabajos. La finalidad de esos resúmenes es orientar a quien participa en el congreso, pero no es un trabajo publicado. No es la versión definitiva. Muchas veces son informes preliminares. Son muy cortos, normalmente 200 palabras, 300, según lo que haya determinado el comité organizador, y no contienen toda la información, ni la cantidad de ilustraciones, ni la discusión que va a contener el trabajo definitivo. Por lo tanto, no es una publicación. Aquí tenemos un ejemplar del Boletín de Malariología y Salud Ambiental, publicado con motivo de un Congreso Latinoamericano de Parasitología. Vemos abajo que dice, volumen 47, suplemento 1. ¿Qué contiene este volumen? Las palabras de bienvenida del comité organizador, aclaraciones sobre cómo se organizó el congreso, el mapa del sitio, los horarios, el cronograma de actividades y los resúmenes de las presentaciones. Esto nos lo dieron a los que fuimos llegando, nos acreditábamos en el congreso y nos daban un ejemplar. Es un material destinado a ser usado por los participantes del congreso, pero como está numerado dentro de la secuencia del boletín, también se distribuyó a las bibliotecas. ¿Está publicado o no? Esto implica introducir un problema, una discusión. El código lo excluye expresamente, pero en muchas bibliotecas del mundo está esta publicación. El autor quiere que se lo consideren como un trabajo más. Los evaluadores sabemos que no es un trabajo más. Por lo tanto, quien edita y publica un libro de resúmenes debería colaborar cumpliendo las normas del código para evitar todo este tipo de dificultades. Acta Zoológica Lilioana es una revista zoológica argentina de amplia distribución. Aquí tenemos 2 publicaciones, 2 ejemplares, que son sustancialmente distintos. Veamos por qué. El de la izquierda es un suplemento del volumen 57 y contiene los resúmenes de un congreso de parasitoidólogos, es decir, especialistas en parasitoides. Esto es un libro de resúmenes. Por más que tenga una numeración seriada, es un suplemento del volumen 57. En cambio, el de la derecha es el volumen 35, número 2, de la revista Acta Zoológica Lilioana, y contiene actas de un congreso latinoamericano de zoología. Actas y resúmenes no son lo mismo. Las actas son publicaciones de trabajos completos que han tenido que pasar por el proceso de evaluación por pares, como todo trabajo que se publica en una revista de esta calidad. Mientras que los resúmenes son aceptados por el comité organizador y solo se publican a los efectos de orientar a los participantes del congreso. Aquí tenemos 3 números de la publicación Biología Acuática. El de la izquierda dice claramente resúmenes del Congreso Argentino de Limnología de 2014. Es un libro de resúmenes. Lleva la numeración número 29. Es un ejemplar de esta revista destinado a los resúmenes.
estrictamente, esto no está publicado en los términos del artículo 8. El de la derecha es el volumen 27 y dice trabajos completos del Sexto Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos. Estas son actas. Esto contiene trabajos completos. Se supone que la aceptación de esos trabajos completos ha tenido un proceso de selección que va más allá que la simple aceptación para su presentación en el Congreso. Entonces, eso es una publicación. Y en el medio tenemos una vieja publicación, Biología Acuática número 15, que contiene notas científicas de la segunda reunión argentina de limnología, parte 1. Notas. ¿Qué son estas notas? Son resúmenes expandidos. ¿Es una publicación o no desde el punto de vista del código de nomenclatura? Me inclino a decir que no. Pero ¿qué pasa si alguno de los trabajos contiene alguna novedad taxonómica, alguna cuestión nomenclatural? Esto entra en ese campo de literatura gris. Una hoja suelta que reúna las condiciones para hacer una publicación se considera publicada y puede ser disponible, pero un resumen de congreso no lo es. Y si los resúmenes aparecen en una revista indexada con ISSN, y si son resúmenes expandidos, a veces parecería haber una intención de eludir la carga de ser evaluado por revisores externos, por un nivel de exigencia mayor, y se toman todos estos recovecos que pueden llegar a producir confusiones que es mejor evitar. Tampoco se consideran publicados textos o ilustraciones distribuidos por medios electrónicos, por ejemplo Internet, si no cumplen las normas 8.1 y 8.5. ¿A qué se está refiriendo con esto el código? A publicaciones en blogs, a publicaciones en medios electrónicos que no estén registrados en Zoobank. Un documento, por ejemplo en Word, subido a una página de Internet, aunque sea dentro del marco de una asociación científica o lo que fuere, no es una publicación si no reúne todos los requisitos que se mencionaron antes y sobre todo porque no responde a un tipo de archivo con contenido fijo y con un layout que no se pueda modificar y además que no tiene posibilidad de ser aceptado en el registro de Zoobank. Y llegamos al 9.12, el último de los casos, facsímiles o copias obtenidas a demanda de un trabajo inédito, aunque haya sido depositado previamente en una biblioteca u otro archivo. Hemos llegado al problema de la tesis. La tesis en sí misma no es una publicación. ¿Para qué se escribe una tesis? La tesis está destinada a demostrar ante un jurado que el candidato tiene la capacidad de investigar, de escribir, de discutir, suficiente como para ser reconocido con determinado grado académico. La tesis no está destinada como un documento definitivo para el registro permanente de investigaciones, sino que va dirigido a un jurado, normalmente de 3 profesores, que es pasible de ser cambiada, hay observaciones, hay modificaciones, es un documento de trabajo que después se deposita en la biblioteca. No está publicada. Originalmente, la 4ª edición del código contenía el siguiente inciso. ¿Qué cosas no constituyen trabajos publicados? En el 9.7 decía, las copias obtenidas a demanda de un trabajo inédito, incluso si previamente se hubiese depositado en una biblioteca u otro archivo. Era claro que incluía a la tesis. Copias obtenidas a demanda. Originalmente, la idea de esta redacción era que eventualmente uno puede ir a la biblioteca y pedir una fotocopia de una tesis. Hay universidades que lo autorizan, universidades que no, pero si lo autorizaran y cada persona fuera a sacar una fotocopia de una tesis depositada en esa biblioteca, se estarían produciendo copias a demanda, pero el trabajo seguiría siendo inédito. El desarrollo tecnológico nos enfrenta ahora a la impresión a demanda cada vez más frecuente. Hacen tal vez una edición mínima y luego lo ponen en el catálogo
para edición a demanda. Cuando alguien pide una copia, se imprime ese ejemplar, se lo encuaderna con todas las características de la edición original y eso es lo que se le vende al cliente. ¿Qué ocurre si una editorial en su catálogo incluye una tesis doctoral ofreciendo su impresión a demanda? Entonces, en 2012, cuando se modificó el código, ya estaba este problema en el ambiente y manteniendo la misma redacción, ahora como inciso 9.12, antes era el 9.7, eso no tiene importancia, lo han bajado y diciendo que no constituye un trabajo publicado, facsímiles o copias obtenidas a demanda de un trabajo inédito, aunque haya sido depositado previamente en una biblioteca u otro archivo. Es decir, la redacción es la misma, pero agregan un ejemplo. Un editor que imprime a demanda ofrece en su catálogo para la venta una tesis doctoral que solo se entregó a los miembros del jurado. El trabajo impreso a demanda es una reproducción de la tesis. Dado que la tesis era un trabajo inédito en su forma original, sigue siendo inédito. Es decir, una tesis reproducida exactamente tal como se le entregó al jurado o como se depositó en la biblioteca, nunca puede ser considerada una publicación. Ahora, si es evidente un proceso editorial para convertir el trabajo a la forma que se ofrece para impresión a demanda, por ejemplo, el cambio a espaciado simple, una repaginación, agregado de encabezamiento, entonces ahí podría considerarse publicado. Supongamos, el autor le entrega un ejemplar de la tesis a un editor. Este editor le cambia la letra, el espaciado, le da un formato de libro, no la tesis escrita con letra Times New Roman 12 a doble espacio y con márgenes amplios, sino que hace un trabajo editorial y lo ofrece a la venta. Eso es una publicación. Entonces, si eso queda en el catálogo y se va imprimiendo a demanda, podría considerarse publicado. Hay que analizar el caso. Algunas universidades tienen un sistema de publicación de tesis. El Museo de la Plata, por ejemplo, tenía una serie de publicaciones que eran tesis del Museo de la Plata. Esta es la número 7, publicada en 1945, hace muchos años que el museo discontinuó esta serie, pero claramente las tesis publicadas por el Museo de la Plata tenían un trabajo editorial, tenían una tipografía, una paginación diferente, eran trabajos publicados. Esto de negarle la calidad de publicación a los resúmenes de congreso y a las tesis no es un capricho del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. El Código Filogenético tampoco los acepta. Nota 4.2.2. La aprobación de un trabajo por parte de un comité de tesis no constituye revisión por pares. No es una revisión por pares. El tesista está rindiendo un examen, mientras que el autor de un trabajo no está rindiendo un examen, sino que está cotejando su opinión con la de los pares revisores. El Código de Nomenclatura Filogenética lo dice expresamente. Eso no es evaluación por pares y todos los trabajos, para ser considerados publicados, tienen que pasar por una revisión por pares. El Código de Nomenclatura Zoológica no lo dice en forma tan explícita, pero el concepto es bastante similar. La tesis, tal como fue presentada, no es una publicación. Y el artículo 4.3 de Philocode dice: lo siguiente no califica como publicaciones. No califica como publicaciones. Y yo destaco el punto B, tesis y disertaciones.
no califica, punto. Y C, los resúmenes de artículos, trabajos, pósters, textos de conferencias y material similar presentado en congresos, en reuniones, simposios, coloquios o congresos, incluso si el abstract es publicado en una revista con revisión por pares. La tendencia es a esto. No ha llegado todavía al Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, posiblemente la 5ª edición del código, que no se sabe en qué fecha se aprobará, quizás contenga algo similar. El Código de Nomenclatura Filogenética, que es independiente del Internacional de Nomenclatura Zoológica, ya avanzó en este sentido, de modo que tiene que quedar claro que resúmenes de congresos y tesis no son publicaciones. Por favor, no insista. Gracias.